Shalom, hermanos. Discernimiento del Evangelio del domingo 4 de agosto. Vamos a iniciar en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz, Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Bendito Dios, hermoso Espíritu de Dios, en tus manos nos colocamos, imploramos, rogamos y te pedimos que seas tú el que nos dirijas. Tomes mis labios, tomes mi conciencia, mi mente, mi corazón, y que esta palabra que vamos a leer y proclamar en el nombre de Jesús de Nazaret se convierta para nosotros no en letra muerta, sino en palabra de vida, en palabra que sana, en palabra que alimenta, en palabra que da gozo, en palabra que trae paz, en palabra que alienta al caído, que le da alegría al que está entristecido, para el que ha perdido la fuerza, para que lo alimente. Hermoso Espíritu de Dios, te pido que cada quien, a quien llegue esta palabra, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, puedan ser restaurados, liberados y sanados, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Santo Espíritu de Dios, aquí estamos, nos entregamos a ti, nos abrimos en cuerpo, alma y espíritu, queriéndonos entregarnos a ti. Te pedimos que nos acojas, que nos pongas en paz contigo. Te pedimos que borres de nosotros todas nuestras faltas. Nos arrepentimos y reconocemos que hemos fallado, pero confiamos en tu poder y misericordia infinito que viene de Dios, para que sepulte lo más profundo de los mares nuestras penas y nuestras culpas, nuestras faltas y nuestros pecados, y por el arrepentimiento sincero y la disposición sincera, hoy nos revives, nos alientes, nos levantes y nos guíes, para seguir caminando con la frente en alto, revestidos de tu luz y de tu gracia, y así poder estar firmes y fuertes para no dejarnos arrastrar de las corrientes de este mundo, no dejarnos llevar de los engaños, y así poder permanecer en el camino correcto, el cual eres tú el único que nos puede guiar, el que nos puede instruir y el que nos puede llevar la verdad. Por eso nos disponemos a ti y te pedimos que seas tú el que vengas a enseñarnos, a darnos discernimiento y la comprensión, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muy bien, las lecturas para el Evangelio del domingo. Tenemos para el Evangelio del domingo la siguiente lectura. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Primero viene del libro del Éxodo, capítulo 16, de 2 al 4 y del 12 al 15. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciar. Ustedes no han traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles que de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan,
para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. La segunda lectura, de Efesios 4, 17, 20 al 24. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos del placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a leer el Evangelio del libro del Evangelio de San Juan, Juan 6, del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al contrario, en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Bendito sea Dios, nuestro Señor amado Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro, que hoy nos permite poder alimentarnos de su palabra. Y como Él lo ha dicho, Él es el pan que ha bajado del cielo. Y que hay varias formas en que Dios se nos ha dado para hacer pan. Se nos ha dado de una forma material y se nos ha dado de una forma espiritual. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios da el pan material. Y en el Padre Nuestro dice: Señor, danos el pan de cada día. No se está refiriendo a un pan espiritual, se está refiriendo al pan material. Porque la voluntad de Dios es que tú puedas vivir con todas tus necesidades satisfechas básicas como ser humano, incluyendo el pan que tú comes cada día, como también tener el pan de la vida, el pan que te alimenta en el espíritu. Entonces hay dos tipos de alimentos que vemos hoy aquí. Tenemos que alimentarnos
corporalmente y tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y nuestro Señor Jesucristo nos viene a hablar acerca de esos dos, donde Él se viene a unir. Entonces Él viene a unir esos dos. Y dice, ¿y dónde tenemos esa unión? ¿Cómo así que tenemos un pan material, pero también tenemos un pan espiritual? Pues lo tenemos allí en algo que se llama la Eucaristía. La Eucaristía. Ahí tenemos un pan material y ahí tenemos un pan espiritual. Pero ¿qué pasa? Solo por la fe podremos nosotros recibir toda la potencia, toda la gracia y todo el alimento de lo que significa recibir la Eucaristía. Ese es como haciendo, como diría uno, una conclusión adelantada. Ahora vamos a tomar la palabra para ir alimentándonos de ella, porque entonces ahí venimos a otra cosa. Otra forma en que el Señor nos alimenta espiritualmente es con su palabra. Otra forma en que nos alimentamos del Señor. Todas estas son alimentos espirituales. Así como hay distintos alimentos materiales, el pan, la carne. Mira que ellos se alimentaron del pan y de la carne. También hay distintos alimentos espirituales. Tenemos la oración, es un alimento espiritual. ¿Sí? Tenemos la palabra, es otro alimento espiritual. Lo que es la oración, la palabra, es como el pan y la carne. ¿Sí? Que ha sido bajado y se nos ha sido dado. Recuerda que el Señor enseñó y le dio la oración a sus discípulos y les enseñó a orar. Pero también les dio la palabra, que vino ¿qué? A ser un alimento. Pero el Señor hoy nos viene a enseñar que su palabra es alimento. Hoy en este evangelio, una de las cosas importantes que tenemos que, cuando nosotros leemos esta palabra, si la meditamos y la vamos a llevar a nuestra vida, es saber digerir ese mensaje. Porque si yo lo sé digerir, si yo lo sé masticar, si yo lo sé hacer que eso que yo mastico lo llevo a todo mi ser espiritual, va a producir un efecto. Porque el Señor viene a decir que Él es ahora el pan de vida para los hombres. Que en el pasado Israel recibió un pan que bajó del cielo, pero era un pan material. Bajó del cielo un pan material. Él viene a decir, ahora nuevamente baja un pan del cielo, pero ya no es un pan material. Y es Él, pero dicen, pero entonces ¿cómo es Él? Y no es material, pero es Él el pan. Y pues Jesús fue ¿qué? Fue carne. Cuando Él dijo, tomad y bebed, cada vez este es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Ahí lo dijo Él, mi cuerpo es verdadera comida, es verdadero alimento y se lo doy a vosotros. Mi sangre es verdadera bebida y se la doy a ustedes. O sea, está dando todo lo que es un pan material. Pero ese pan, ¿de dónde bajó? Del cielo. Nuestro Señor Jesucristo bajó del cielo. Pero nosotros no recibimos una carne, ni recibimos algo en forma del Señor. ¿Pero qué? Él hizo que por medio de la elevación y de la oración, hacer que ese pan se convierta en ese alimento que baja del cielo. Entonces, al igual que nuestros antepasados comieron un pan y ese pan bajó del cielo y fue y los alimentó, tenemos ahora también en la Eucaristía ese pan que de una forma poderosa, milagrosa y sustanciosa, por el misterio de la transustanciación, recibimos ese alimento material y espiritual, pero más espiritual, pero también material, porque tú recibes algo material, tú lo degustas, tú sientes un sabor, ¿ya? Me bañas a Toby. Dígale a mamá. Entonces tenemos allí un alimento. Entonces el Señor
siempre ha tenido, y Dios nunca ha desamparado a los suyos. ¿Para qué? Para que tengamos el pan y para que tengamos nosotros en nuestro espíritu todo lo que necesitamos para poder vivir en el espíritu con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué vemos en esta lectura? En esta lectura vemos que hay unas cosas por aprender. El pueblo comienza a murmurar contra Dios. Entonces algunos dirán, si yo leo esta lectura, me doy cuenta que como el pueblo murmuró, entonces sucede lo que está sucediendo hoy. Nosotros tenemos que reclamar, tenemos que aprender a hacer escándalo para que nos atiendan, como hacen hoy las personas que van con esa filosofía. Hoy hay que hacer escándalo y hay que hacer tal cosa para que nos atiendan. Y a algunas personas les ha funcionado. Y funciona. Sí, porque hay personas que a veces van a la clínica, a cualquier lugar y hacen escándalos para que los atiendan. Y salen las personas a atender. Pero no es ese el sentido de lo que Dios nos manda a hacer como nosotros, como cristianos. Nos manda a hacer Dios como lo que es adecuado. El pueblo de Israel también comenzó a murmurar contra Dios. Y comenzó a decir sobre Dios. Y comenzó a levantarse sobre Dios. Y a decir muchas cosas sobre Dios. Mira que dijeron, mejor nos hubiesen dejado en Egipto. A morir allá en Egipto mejor nos hubiese dejado. Comenzaron a murmurar, comenzaron a levantarse, a utilizar ese método, el cual no es adecuado. Entonces Dios vino y ¿qué? Les dio. Tú uno dirá, bueno, entonces me toca hacer como el pueblo de Israel para ver si Dios me escucha. Pues no. Dios no hizo eso porque ellos murmuraron. Dios sabía que ellos necesitaban pan. O yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que ustedes tienen un niño pequeño y ustedes saben que van a caminar con un niño pequeño, van a estar en el desierto con un niño pequeño, y ustedes como padres responsables no van a pensar en las necesidades de un pequeño? ¿Ustedes creen que Dios no iba a saber de la responsabilidad de los pequeños? Ay, entonces ¿por qué Dios esperó que ellos? No, Señor. Es que Dios tiene el momento y su tiempo. Pero también Dios quiere que nosotros podamos dirigirnos a Dios adecuadamente. Y pues el pueblo no tenía que murmurar, simplemente con ir donde Moisés y levantar la oración a Moisés. Ahora, ¿qué sucedió? No fue por la murmuración, fue por la oración de Moisés. Fue en honor a la obra que Dios había hecho. Fue en honor a la obra que Dios estaba haciendo y respaldando a su siervo que Dios hizo derramar el maná. No porque ellos murmuraron. Porque ¿qué pasó después con esos que murmuraron contra Dios? Murieron. Esas personas no entraron. Toda esta población que murmuró contra Dios, luego también que padecieron y murieron. Entonces, no es la fórmula, porque nosotros tenemos una fórmula y es la que Dios quiere para tocar su corazón y es la que puede hacer que las cosas se den. ¿Ya? ¿Y es cuál? Que nosotros podamos dirigirnos a Dios en humildad, en sencillez. Nosotros pedir a Dios con confianza, pedir a Dios con alegría, pedir a Dios con respeto. Y ahí Dios nos dará ¿qué? Las grandes bendiciones. No tenemos nosotros que levantarnos contra Dios ni murmurar contra Dios como hicieron los israelitas. Ni buscar hoy tentar a Dios, que es otra forma de... Las personas hoy en día dicen, si tú verdaderamente existes, si tú me haces esto, entonces yo me vuelvo a ti. Eso es tentar a Dios y eso es gravísimo. O eso es tratar de sobornar a Dios. Y eso es delicado. Esa no es la conducta de un corazón sencillo, de un corazón humilde. Entonces hay personas que han hecho eso. Y eso es delicadísimo. Si tú verdaderamente existes, si tú me haces este milagro, entonces yo verdaderamente hago esto, ¿no? Y en realidad ese tipo de personas nunca cumplen eso. ¿Por qué? Porque lo están diciendo en el momento del desespero. Por eso en la vida ustedes nunca creen en una persona cuando les prometen cuando están en el desespero o cuando están con los
cuando dicen, cuando tienen mucha tristeza y cuando tienen mucha alegría, las personas son endebles y son fáciles de prometer muchas cosas que después no te van a cumplir. Por eso hay personas que cuando están en un tiempo de crisis, a veces te van y te piden prestado y tú te das cuenta que nunca te van a pagar, que la situación está tan difícil que tú no ves por dónde te van a pagar, pero ellos te prometen y te dicen todo lo que tú quieras que te van a pagar. No te van a pagar. Ellos te dicen que lo van a hacer porque está en una situación de crisis y te prometen en ese momento para que tú le des lo que ellos necesitan, te prometen el cielo y la tierra. Pero lo más probable es que no teniendo la capacidad para poder devolverte, te dicen que te van a hacer. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que muchas veces las personas en situaciones difíciles prometen tantas cosas. Así también cuando las personas cometen, si se han dado cuenta la conducta de esas personas que le pegan a las mujeres, de esos hombres que agreden a las mujeres y que lo hacen reiterativamente y que lo hacen y después le piden perdón y dicen no lo voy a volver a hacer. Pues lo va a seguir haciendo porque así sucede. En ese tipo de personas, ¿qué hacen? Van y piden perdón en un momento de allí, pero de dolor, de angustia, de lo que se dieron cuenta y lo hacen. Porque no lo están haciendo verdaderamente porque en su corazón ellos tengan una disposición de cambio interior y total. No, lo están haciendo empujado por la emoción del momento. Y eso que nos lleva muchas veces a decir o hacer aquellas cosas que no son adecuadas. Por eso, un consejo muy sabio en la vida es nunca tomar decisiones cuando yo estoy o muy triste o estoy muy alegre. Y si yo no sé qué hacer en este momento, tengo una decisión por tomar, pero yo no estoy triste, pero llegó un momento que me toca tomar una decisión ahora, pero no sé qué tomar. Un ejemplo sabio es no tomes las decisiones en el momento. Tómate 3 días. Deja que pase la cosa un momento. Serénate. Te levantas en la madrugada que ya tanto el cuerpo como la mente y el espíritu está un poco más sereno. Te levantas y oras. Y después de una oración tú comienzas a pensar sobre eso. Si no encuentras la respuesta que tú sientas que es inteligente, que te sientas satisfecho y tranquilo, vuelve y haces lo siguiente al siguiente día. Te levantas en la madrugada, haces una oración y luego piensas sobre tomar la decisión. Si no encuentras que la decisión, algo que te dé a ti tranquilidad, que tú sientas satisfecho, que creas que te apareció, que te iluminó tómala nuevamente, hazlo el tercer día. El tercer día, si no sucede, tú le oras a Dios y le pides que te envíe, te revele o que te envíe una persona para que te dé la respuesta correcta, ¿ya? Y ahí te aseguro que Dios te pondrá en la mente algún tipo de persona que tú dices, ay, esta persona es la que me puede dar la respuesta. ¿Qué decisión tomar sobre esto? Pero eso es un método que yo le doy y le recomiendo. De los 3 días. ¿Sí? De los 3 días cuando uno tiene que tomar decisiones muy, muy, muy importantes. O por lo menos si tienes que tomarla de inmediato, trata de ¿qué? De buscar un momento en que estés tranquilo, haces una oración, te pones tranquilo y le pides a Dios que te dé la sabiduría para tomar allí. Pero les recomiendo esa parte de los 3 días. Entonces, el pueblo de Israel también estaba ¿qué? Estaba levantándose contra Dios y comenzaron entonces ¿qué? A murmurar contra Dios, delicadísimo. Estamos nosotros murmurando contra Dios y hoy en día lo hacemos también la humanidad. Hoy no solo murmuramos contra Dios, hoy blasfemamos contra Dios. Hoy la humanidad se ha levantado en guerra directamente contra Dios. Nada más veamos lo que sucedió en los Olímpicos. Vea lo que sucedió en los Olímpicos, algo a nivel mundial, algo que lo está viendo todo. Estamos levantados directamente, le hemos declarado la guerra a Dios. La humanidad, los hombres, muchos, hay unos que conscientemente, ojo lo que les voy a decir, hay hombres, hay grupos, hay élite
Hay algo que le llaman los masones, los Illuminati. Todo este grupo de personas son personas que conscientemente saben y están consagrados a la oscuridad, a Satanás, a Luzbel, a Lucifer, a Eri, a Ezequiel, a Baphomet. De una forma consciente en ellos les sirven al diablo. Y ellos, pues obviamente, se han levantado contra Dios conscientemente. Y ellos están buscando arrastrar a otros. Y esos otros también se han levantado contra Dios, no conscientemente, pero se han levantado contra Dios. Entonces, cuando tú eres una persona, por ejemplo, que apoyas el aborto, muchas personas apoyan el aborto basados en la teoría que le dicen que te venden a ti. A ti te venden la teoría de que el aborto, que la mujer tiene derecho a poder decidir sobre su cuerpo porque somos seres libres. Entonces tú vas a una universidad y te venden la teoría que somos seres libres y que tenemos que darnos nuestra independencia y poder decidir. Y entonces que estamos en una generación donde ya podemos decidir. A ti no te están diciendo es que vamos a luchar contra todo lo que es de Dios, contra toda la moral de Dios, contra todos los principios de Dios. Eso no te lo van a decir. A ti te lo van a vender como unos principios, con un diálogo, con un lenguaje, con unas palabras que te va a hacer a ti pensar que es correcto, porque es lo que llamamos hoy el mundo progre. Ese mundo progre es todo el entramaje de un mundo que va en contra de lo que Dios planeó y quiso. El enemigo es lo que está buscando, crear un mundo totalmente distinto que lo adore a Él, que lo siga a Él, que sea sometido a Él. Y Él ahí va, ha dado pasos agigantados, ha crecido enormemente. Por eso la palabra de Dios dice, la noche está avanzada, pero pronto llegará el día. Y al despuntar el alba, ahí comienza. ¿Sí? Entonces, no, por eso hoy vemos más escándalos, por eso hoy vemos que los hombres se han vuelto cada vez, los hombres de la tierra, cuando hablo de hombres de la tierra me refiero a hombres y mujeres, se han vuelto más corruptos, se han vuelto cada vez más asesinos, más ladrones, cada vez seres más oscuros. Y entonces todo hoy nos hemos levantado contra Dios. El pueblo de Israel en ese tiempo murmuró contra Dios. Hoy nosotros no solo murmuramos, porque el momento cuando decimos a la gente es que Dios no existe. ¿Cuál Dios? Tenemos una cantidad de ateos diciendo que Dios no existe, basados en la ciencia, de los cuales ellos no tienen ni evidencia, diciendo que hace millones de años tal cosa. ¿Quién estuvo hace millones de años? No hay ningún tipo de observación. Todos son teorías que han creado. En eso sí creen, en algo, en unas teorías que ellos han creado sobre cosas que sucedieron hace millones de años, según ellos, porque según ellos hay millones de años lleva la Tierra. La Tierra no lleva toda esa cantidad de años. Entonces, se burlan sobre aquellos que creen en Dios. Hay otro tipo de personas que son estos que están creando están creyendo en estas teorías que van en contra de todo lo que es lo sagrado y lo divino. Entonces, lo que estaba hablando. Entonces, hay aquellos que verdaderamente están creando un ejército. El enemigo está creando un ejército. Algunos van conscientemente. Por ejemplo, un brujo, un hechicero, ellos saben conscientemente, se han consagrado a Satanás. Hay gente que va y se consagra conscientemente a Satanás. Estos artistas, estas personas poderosas están consagrados a Satanás. Ellos han entregado su vida, su alma a Satanás. Y no es que los engañaron, no, ellos son conscientes que hay Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, no, Satanás me ofrece los lujos del mundo. Porque tú te pones a pensar, si Dios es más poderoso, ¿por qué muchas personas no van y se consagran mejor a Dios? Y van y se consagran mejor a Satanás. Porque es que cuando tú vas donde Dios, Dios no te va a prometer a ti ser el más poderoso de la tierra, ni darte toda la vanidad y lujo del mundo, que en realidad te va a hacer perder. Porque el Señor dijo, no puede haber dos amores en un corazón, porque se ama a uno y se odia al otro. Cuando Dios dijo, si tú amas, si tu amor son las riquezas, no vas a amar a Dios y a la riqueza.
O amas las riquezas y odias a Dios, o amas a Dios y despojas tu riqueza. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando habló del joven rico. Cuando le dijo al joven rico que fuera y vendiera todo y para que se lo diera a los pobres. Y el joven rico prefirió irse y no siguió a Dios, porque en su corazón el amor de él era en su riqueza. A eso se refiere. Entonces la gente, ellos no buscan a Dios porque Dios no le va a asegurar la riqueza, el poder, la fama que ellos quieren. Pero Satanás sí te ofrece eso. Porque recuerden qué le ofreció Satanás. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús en el desierto? Le ofreció también que lo que tú estás viendo allí, todo eso te lo puedo dar yo. Permítanme un momento. Eso fue lo que le ofrece. Y eso es lo que le ofrece Satanás a la gente. La vanidad del mundo, los tesoros del mundo. Y todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el poderío de este mundo. Más Dios que nos está diciendo hoy a ti y a mí, despójense de todos esos vanos intereses, porque esas son cargas que no te permiten llegar al reino de los cielos. Porque quienes se aferran a las cosas del mundo se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te aferras a las cosas del mundo le dedicas a cuidar eso, porque ese es tu tesoro. Entonces ya tú no vas a buscar ese otro tesoro, porque eso es tu tesoro. En cambio, cuando para ti tu tesoro es Dios, todo lo que tiene que ver con toda esta vanidad del mundo, para ti queda a un lado. Por eso Pablo decía, para mí todo lo del mundo es basura. Pablo lo decía, para mí todo lo del mundo es basura. Y por eso Pablo dice, me entregué y entregué todo. Se despojó de todo. Como hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo dueño, se despojó de todo. Y él dijo, me voy de este mundo a mi reino, a mi verdadero reino. Porque el príncipe de este mundo está aquí. O sea, el príncipe de este mundo ha sido Satanás, pero no porque Dios le haya dado el poder, sino porque él astutamente se fue tomando poder y autoridad sobre los hombres en la tierra, los cuales nosotros le hemos dado a él que cada vez más terreno, más poder y autoridad. ¿Cuándo? Cuando él te dice, si yo te doy riqueza, por ejemplo, las consagraciones que hacen estos grandes artistas que se consagran a Satanás, ¿qué les dicen? Tienes que apoyar la agenda LGTBI, tienes que apoyar el aborto, tienes que apoyar todo esto que tiene que ver con la transformación, los trans y todo esto, tienes que apoyar todo lo que tiene que ver con las inmoralidades de hoy, los cambios en las personas, todo lo que va en contra del matrimonio, el libertinaje, la venta del cuerpo, todo esto que va en contra de la moral, de los principios religiosos, todo eso es lo que él te ofrece. Entonces tú debes exponerte a eso, luchar contra eso, y él te va a dar a ti ¿qué? Lo que todo el mundo hoy quiere: riqueza, dinero, poder. Y por eso muchas personas hoy dejan y cambian su vida. Hay personas que dicen, oye, ¿cómo han cambiado desde que tienen esto? Porque se debe exactamente que recibieron aquello que les está dañando. No sé si ustedes tendrán el caso de alguien cercano que adquiriendo poder, dinero, fama, se haya transformado. He conocido personas así. Y eso se debe a eso. Eso se debe a eso. Porque todo lo que tiene que ver con las riquezas de este mundo nos hace perder y nos daña. Entonces hoy nosotros estamos al igual que el pueblo de Israel, pero estamos peor. Porque el pueblo de Israel murmuraba contra Dios. Pero el pueblo de Israel hoy no tenía ese ateísmo que tenemos hoy. No tenía esa perdición del aborto. No tenía esa cuestión de hoy del adulterio como se ve hoy, esa cuestión de la homosexualidad. Eso no se veía en ese tiempo, en ese momento. En cambio hoy, mire cómo tenemos, nos levantamos contra Dios. Decimos, mire, hay gente que dice que Dios es malo. Mejor todavía, hay gente que se atreve a decir que Dios es malo y que Satanás es el bueno. Ahí hay un grupo de personas. Otro grupo de personas que dice eso, Dios es la creación fantasiosa en la mente de las personas. Ese es otro grupo de personas. Entonces, hay tantos grupos de personas que buscan simplemente ¿qué? Sacar a Dios de los corazones. Y mira que han entrado hasta en los gobiernos,
en los profesores, en los magistrados. Ya en las escuelas no se habla de Dios. Están prohibiendo ahora los magistrados y las leyes están prohibiendo que se hable de Dios. Mire que en Estados Unidos iban a prohibir que proclamar la Biblia. Y llegará el tiempo, porque la palabra de Dios dice, llegará el tiempo en que las personas querrán que les hablen de Dios y de la palabra de Dios y no encontrarán. Llegará el momento. Llegará el momento y ya se está viendo donde comienzan a censurar de los que hablen de Dios. Mire que usted hoy comienza a censurar todo aquello que va en contra de Dios. Si yo comienzo a hablar muchas cosas de lo que Dios hoy, lo que el mundo hoy está, la agenda del mundo hoy, es probable que entren y me bloqueen. Hablar en contra de los LGTBI, del aborto, ¿sí? Eso es algo que me pueden hacer que me bloqueen, ¿sí? Si yo me pongo a hablar entonces en contra de este tipo de uniones ilegales que hacen, de hombre con hombre, de mujer como mujer, de eso de adopción, de esas parejas homosexuales, de todo esto que ante Dios está mal, es aberrante, hoy nos están prohibiendo. Porque tú ves que en las redes sociales no te dan ese espacio, te van tachando. Y así también, hoy si tú comienzas a expresarlo abiertamente, ya muchos te comienzan a tachar, pero qué anticuado eres. Ya hay que dejarlo ser así. Ya estamos en un mundo diferente donde cada quien debe hacer como es. No, señor. Este mundo lo creó Dios y están bajo los principios de Dios. Que haya algún tipo de personas que se hayan dejado engañar y ahora comiencen a aceptar otra constitución es diferente. Porque la constitución nuestra es la que Dios impuso, que es el Evangelio y la palabra de nuestro Señor, la Biblia. Pero ¿qué pasa? El enemigo vino a traernos otra forma de vivir diferente y que tú la hayas aceptado, eso es diferente. Pero cuando esto inició era como Dios mandaba y pedía, y así sucedía en los tiempos antiguos. Pero con el tiempo el enemigo astutamente ha ido engañando a los hombres y muchos se han dejado engañar. ¿Por qué? Porque simplemente han adquirido por ahí beneficios, ¿sí? Porque han adquirido beneficios. Entonces, así como por ejemplo con juego, así, cosas como con juego, otros lo hacen seriamente. Cuando salió ahora en Colombia lo de la ley pensional que decía que los hombres trans se iban a pensionar más, necesitaban menos semanas de cotización que el hombre y que la mujer. Imagínense ustedes, los trans iban a necesitar menos tiempo. Eran creo que, no me acuerdo el número de semanas, pero eran menor a las mujeres y menor a los hombres. O sea, ellos tenían un beneficio. Y alguien dijo por ahí en juego, me tocará declarar, cuando llegue a esa edad, declararme unos años antes que soy homosexual. Para que así me den eso. Y ya después yo vivo mi vida. Entonces, esas cosas que la gente dice, buscando un beneficio que diciéndole en juego, muchos otros lo hacen en seriedad en la vida porque buscan un beneficio, porque se han dado cuenta cómo este tipo de agenda ha crecido y ha tomado tanto poder en todas las esferas, porque hay gente muy poderosa que le está promoviendo. Eso no está creciendo simplemente porque sea buena y porque son mayoría, no, está creciendo porque hay mucha gente poderosa que la está impulsando. ¿Por qué? Porque es Satanás el que les ha dado ese poder, ¿ya? Y lo está respaldando para que ellos promuevan todo eso. Porque el anticristo es homosexual. En la palabra de Dios está que no gustará de mujer. El anticristo es homosexual. Cuando se presente será homosexual. Entonces, ¿qué pasa? Él necesita, pues obviamente, ¿qué querrá? Pues tener toda una población que acepte, que lo acepte así. Que él necesita que cuando él llegue vean que eso es natural. Que lo vean como natural, como algo normal. Él necesita crear la plataforma para cuando él aparezca, hacer todo lo suyo, todo eso parezca normal. Entonces necesita que en la sociedad se normalice todo tipo de pecado, se normalice que el pecado no es pecado, porque mire que ya hay hasta algunas sectas que están enseñando que el pecado no es pecado, que Dios nos hizo libres y por eso nada nos impide actuar como querramos.
Y ahí vamos, todo tipo de creación buscando que para cuando Él llegue, llegar a qué, a coronarse como rey, porque esa es la finalidad. La finalidad es, y dice la palabra de Dios, que muchos serán engañados, porque Él vendrá a hacerse proclamarse como rey y Mesías. Y la humanidad, mucha gente, la mayoría de la humanidad lo proclamará como el Mesías esperado. En un momento difícil llegará como el Mesías esperado. Entonces Él que con señales, porque la misma palabra de Dios dice que Dios permitirá que Él haga señales, y esas señales hará que les engañen mucho más y dirán, este es el Mesías. Entonces ya no van a decir que Jesús era el Mesías, ahora van a decir que Él era el Mesías. Pero ¿quién lo va a proclamar como Mesías? Los suyos, los que Él preparó. A esos que aceptan ahora todo eso, esos que lo está preparando para que digan que todo eso que es malo, que es pecado, que es en contra de lo que Dios manda, lo vean como bueno. Mira que lo está diciendo, no, eso es normal. Y la gente dice, no, eso es normal, eso está bien. Para eso los está preparando. Y muchos tontamente y por ignorancia están cayendo allí. Pero por ignorancia también se condena a la gente. Por eso hay que estar alerta, hay que estar despierto, hay que estar en oración. Porque así como llegará nuestro Señor sin avisar como el ladrón en la noche, así también llegará el enemigo. Pero Él está preparando, así también Dios está preparando a su pueblo. Y para eso Dios nos dejó su palabra. Y para eso ha dejado, Señor, envió en este tiempo a su último elegido. Desde el año 2000 sonó la última trompeta. Y ya está la última trompeta sonando. Envió el Señor a una persona, la tomó y la llevó a su presencia. La limpió y le enseñó todo para que Él nos enseñara la verdad y para que fuera quitando todo lo que está errado de lo que Él dio a entender y comprender. ¿Sí? Sobre todo porque hay cosas dentro de la misma iglesia que no están agradando a Dios. Entonces todo esto se le fue revelado a Él y Él ha venido para decirnos todo lo que Dios ha pedido que cambie. Ya, porque hay cosas en el sacerdocio que no están bien. Hay cosas dentro de la Iglesia Católica que no están bien. Y que no están siendo gratas a Dios. Y Dios las ha mandado por medio de Él. ¿Para qué? Para denunciarlas. Y nosotros, Dios nos ha permitido escuchar a su elegido. ¿Para qué? Para salir de ese error. Pero Dios no nos ha mandado a cambiar de iglesia, ni nos ha mandado a construir iglesia como están haciendo los pastores. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos divididos. Eso es lo que quiere el enemigo. La voluntad de Dios es que seamos unidos. ¿Ya? Y si en ellos hay error, pues es no seguir esos errores. Los cuales, si nosotros leemos la palabra a la luz, con el Espíritu Santo podremos darnos cuenta cuáles son esos errores. Entonces, así, en los antiguos tiempos el pueblo murmuró contra Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron esos que murmuraron. ¿Qué pasa en los que hoy se levantan contra Dios? ¿Qué les va a pasar? Van a morir. Ya hoy Dios no le va a dar muerte a las personas que se levantan contra Él, muertes en el cuerpo, pero muchos están muertos en el espíritu. Estos que son hechiceros, brujos, que se han dedicado a esos hombres ya están muertos para Dios. Están allí viviendo, haciendo sus fechorías, pero ante Dios, para Dios, ya están muertos. Es más, hay muchas personas en la vida que usted las ve por ahí, ya viven en oscuridad. Esas personas no van a llegar a la luz. Sus faltas y sus pecados han sido tan graves y su ofensa contra Dios que están tan endurecidos que ya, como dice, se apagó todo en su espíritu. Y esos que se han consagrado al enemigo también, obviamente. Porque ¿quiénes se condenarán? Aquellos que conscientemente y libremente han despreciado a Dios. Si tú eres una persona que teniendo conciencia de que existe Dios, aún has decidido despreciarlo, pues tú misma decidiste. Mira que Dios no te condenó. Tú mismo o tú misma decidiste. Porque tú tenías conocimiento. Sabías que Él existía, sabías que Él te pedía ciertas cosas. Pero tú decidiste, no me gusta, como dicen hoy, no me gusta ese estilo de vida. Y decidiste cuál es tu estilo de vida. Porque hay muchas personas que se atreven a murmurar diciendo, es que Dios
es un Dios malo y condenador, porque si fuera un Dios de amor no lo condenara. No, Señor, Dios no los ha condenado. La persona misma sabiendo, por ejemplo, un brujo que va y se consagra a Satanás, él sabe que existe Dios, pero él decidió mejor recibir supuestamente los poderes de Satanás y no recibir los poderes de Dios. Dios no lo ha condenado. Él decidió en la libertad que Dios nos ha dado. Él fue el que decidió. Y así muchas personas. Dios te ha dicho, no vivas en adulterio, pero tú prefieres quedarte en adulterio porque te gusta ese hombre o esa mujer y te quedaste allí. Pues tu decisión tuya. Dios te dijo, no, yo no te puedo aceptar viviendo en adulterio. Yo no te puedo aceptar viviendo en homosexualidad. Yo no te puedo aceptar siendo un asesino. Yo no te puedo aceptar viviendo en ese tipo de pecado. Dios te ha dicho, no, para que tú puedas entrar, tú tienes que tener una forma de vivir diferente. Y nos ha enseñado una forma de vivir diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada quien decide su destino. Entonces hoy Dios no le va a dar muerte en el cuerpo, pero sí hay muerte en el espíritu. Entonces Dios, en honor a su siervo Moisés, como hace hoy Dios en honor a sus hijos, aquellos que todavía aún buscan al Señor, Dios obra para bien. ¿Y qué hizo en la oración Moisés? Porque no todos murmuraron. ¿Y por qué? Había una gran cantidad que en realidad seguían a Moisés y estaban honrando a Dios. ¿Qué hizo Dios? Les hizo bajar el maná del cielo. Les hizo bajar pan del cielo y los alimentó con codornices y con pan. ¿Ya? Los alimentó con codornices y con pan. Ahora, ¿qué dice en la segunda lectura? En la segunda lectura viene Pablo y le dice en la carta a los Efesios: declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos. Ojo, declaro y doy testimonio que no deben vivir como los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? Los paganos son todos aquellos que viven la vida diferente a como son los cánones, las normas y los mandamientos que Dios ha mandado. Hay personas que dicen, no, ¿cuál? Casarse hoy en día, ya, ¿casarse para qué? Eso es un ritual ahí religioso, yo necesito casarme. Estás viviendo como los paganos, tú estás decidiendo. Es lo que tú crees que te parece a ti, es lo que tú crees que ves allá afuera, no. Pero Dios te digo, si tomaste un hombre y tomaste una mujer, preséntalo al altar y ve donde el sacerdote para que te dé la bendición. Muchas personas, ¿por qué no lo hacen? Ay, no, hombre, yo que voy a ir a casarme, no tengo plata para ese vestido, no tengo plata para la fiesta. ¿Y dónde está en la palabra de Dios que eso es obligación de comprarte un vestido de lujo y hacer una fiesta? ¿Dónde está eso? Casarte es presentar a ese hombre de un sacerdote y ya. Es más, lo que pasa es que hoy la iglesia mismo le pone talanquera, pero usted puede estar en su casa, invitar a un sacerdote y decirle, venga para que usted, aquí está mi esposa y yo, nosotros vamos a vivir en este hogar y ya hemos decidido que vamos a vivir siempre. Hagan el favor y denos la bendición, pídale a Dios y en lo alto para que la bendición llegue sobre nosotros. Mire, es que ustedes creen que para que ustedes se casen tienen que tener una iglesia de lujo, vestida y adornada y que tenga una ceremonia. No es necesario. Porque le voy a poner el contexto. Usted vive en un pueblo y el sacerdote llegó allá. Y usted dice, sacerdote, nosotros queremos, esta es mi pareja y queremos que usted nos dé la bendición para estar casados. Y el sacerdote, sin tener que hacer ese ritual que hace, simplemente poniéndose la vestidura, levantando la mano al cielo, invocando la autoridad que Dios le dio, y él dice, orándole a Dios, y con su autoridad le dice a la persona, yo a ustedes los declaro marido y mujer, y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Así, por la fe y por el amor con el que ustedes han venido y se han presentado ante Dios, ante mí, y le han pedido a Dios, ya están casados. Esos hombres están casados ante Dios. De ahí en adelante, ritual de las flores, ritual de la música, del adorno de la iglesia, la fiesta, la comida, eso es añadidura. Lo que pasa es que los sacerdotes hoy no van y hacen eso porque
obviamente ellos necesitan que tú le pagues la papeleta que te vale para tú casarte, y pues ellos ganan de eso, porque ellos dicen que ellos viven de eso. Pero si ellos les interesara verdaderamente que todo el mundo vea, ¿qué deberían hacer los sacerdotes? En vez de estar sentados cómodamente, caminar en los barrios y preguntar dónde hay gente que viviendo en unión libre. Hay mucha gente que vive en unión libre, que vive, y uno les pregunta, pero ustedes ¿por qué no se casan si ya llevan unión libre? Y ustedes van a vivir toda la vida juntos. Sí, nosotros vamos a vivir, por eso es que no nos vamos a casar. ¿Para qué nos vamos a casar si ya nosotros llevamos aquí 15 años viviendo juntos? Ya nosotros vamos a vivir así, ya estamos casados. Estás unido a la persona, pero no has recibido la bendición. ¿Qué debería hacer el sacerdote? Coger y visitar los barrios y las casas. Pero ustedes quieren seguir viviendo. Ustedes quieren seguir viviendo sin unidad. Van a vivir así. Ante Dios ustedes prometen que va a haber unidad y que se van a respetar, se van a amar y todo eso. Sí, Señor. Bueno, yo levanta las manos al cielo y lo hace. Y ya. Vea, con eso esas personas quedan casadas. Pero no te van a decir eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren que vayas allá. Y porque ellos ya no hacen eso en la casa. Y porque a todos le hacen un ritual. Pero simplemente con ese hecho podrían hacer. Entonces, si ellos estuvieran interesados. Pero ¿qué pasa? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tú no le vas a ir a pagar. Porque a ellos les interesa que tú vayas y pagues el sacramento. Pero ustedes tienen que tener muy claro, en realidad, la relevancia de lo que es el matrimonio. Y no es simplemente vivir como yo quiero vivir. Entonces, esa es una forma de vivir pagano. Vivir pagano es vivir como la gente hoy nos indique, como el mundo está diciendo. No. Por eso Pablo dice, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, con idolatrías, con esas creencias vanas, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. ¿Cuáles son los paganos? Son los que viven conforme a criterios vanos. A criterios vanos. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. No han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Hay personas que dicen, pero es que los cristianos son unos adoctrinados que caminan. Es cierto. No tenemos que decir, sí Señor, debemos ser adoctrinados. Pero mira que dice ahí, conforme a la verdad. Y si yo estoy adoctrinado en la verdad, así, tengo que dar como esos caballitos cocheros, así. Así es. Si esa es la verdad, en Cristo así tengo que caminar. Porque esa es la verdad y es la verdad absoluta. Esa es la única verdad que se ha sido revelada. Pues hoy en día, tristemente, se está tergiversando la verdad porque la han confundido con tantas denominaciones, con tanta división, con esa lucha y guerra entre los mismos pastores. Hay tantas denominaciones, pastor de una iglesia, pastor de otra iglesia, en contra de la iglesia católica. Es cierto que hay errores en la iglesia católica, pero para eso Dios envió a su siervo, a su elegido. ¿Para qué? Para anunciar. Y para eso estamos nosotros, para saberles anunciar, que puedan comprender y entender que hay cosas que debemos nosotros comenzar a cambiar, que debemos comenzar a entender. Y lo más importante es comenzar que debemos reflexionar qué es lo que está el mundo enseñándonos, a lo que nos está llevando, y qué es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Tenemos que renunciar al mundo, porque el Señor lo dijo, ojo, hay que renunciar al mundo. Tenemos que aparte de renunciar al mismo, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que vivir en ese santo temor de Dios, conforme a la verdad de Jesús, como dice Pablo, adoctrinados en esa verdad. Si eso está en la palabra de Dios y eso es la verdad, usted no se deje arrancar eso que usted aprendió como la verdad allí. Pero ojo, porque hoy muchos se están confundiendo y están engañando. Entonces dice aquí, Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir. Ese viejo yo. Ese viejo yo, ¿cuál es? Todo lo que eran mis creencias. Cuando hablamos de ese yo, que está diciendo Pablo, mi viejo yo,
eran mis creencias. Por ejemplo, ¿cuáles eran mis creencias antes? Yo era el tipo de hombre que cuando estaba en la universidad yo decía, yo cuando termine, soy una persona que voy a seguir estudiando, voy a recorrer el mundo, voy a vivir todas estas fiestas que se hacen. Soy una persona de vivir muchas fiestas, de tener placeres, de vivir. Yo no me voy a casar. ¿Yo para qué me voy a casar? En vez de ser infeliz a una mujer, voy a ser feliz a muchas mujeres, voy a gozarme todo este tipo de... yo apoyaba todo esto que tenía que ver con el libertinaje, el consumo de droga, que cada quien viva su vida como quiere, ese libertinaje, todo eso. Ese era mi viejo yo. Vivir, no, yo voy a hacer para mí, voy a construir un palacio para mí. Vivía en egoísmo, no quería darle a los otros, compartir con los demás. No, yo vivía. Entonces ahí está diciendo, Él es, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a abandonar ese antiguo modo de vivir, ese viejo yo. Ese es ese viejo yo. Lo que antes yo creía, la forma de pensar en mí, en mis necesidades, es en lo que es mío, nos costaba darnos, servirle a los demás, darle a los demás, ayudar a los demás, eso nos costaba, nos cuesta. Entonces ese es ese yo, abandonar los orgullos, abandonar esa vanidad, esa soberbia, todo ese viejo yo, ese hay que abandonarlo. Él les ha enseñado a abandonar su modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Entonces, hay algo que está en ese viejo yo, que es todo lo que está seducido por los placeres. Entonces, todo lo que tenga que ver con los placeres también hace parte de ese viejo yo. Sobre todo los placeres del mundo, que son, por ejemplo, más que todo son la riqueza, el hedonismo, las idolatrías. Bueno, dice aquí, dejen que el Espíritu Santo, renueve su mente. Que aquí es donde nosotros vamos creando, aquí es donde nos meten las ideologías, aquí es donde nosotros comenzamos a escudriñar la palabra y a tratar de entenderla. Dejen que el Espíritu, sea el Espíritu Santo el que renueve tu mente y le revista ese nuevo yo. Entonces en ese nuevo yo, un yo que piensa más, ese yo ¿cuál es? El yo que está presto a mirar qué necesita mi hermano. Ese yo que piensa no en acumular, sino en compartir. En ese yo que piensa es que en vivir, como dice Pablo, en sencillez, en humildad, en caridad, en amor, en alegría, en gozo, que quita todo eso, lo que es el viejo yo de la amargura, de la soberbia, de la ira y de todo eso. Te deja que el Espíritu Santo renueve en ti y crea ese nuevo yo que es creado a imagen de Dios en la justicia. Entonces hay algo que está en ese nuevo yo que tiene que ver con la justicia de Dios y en la santidad de la verdad. Ahora, ¿cuál es esa justicia? ¿Y cuál es la justicia de Dios? Aquí está en el Evangelio. Le voy a leer la justicia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes no vienen a mí porque yo, por mis milagros o por lo que Dios les ha revelado a ustedes, sino simplemente porque yo les estoy dando de comer, porque se están saciando. Por eso es que ustedes vienen a mí. Pero sepan ustedes que deben ustedes trabajar por un alimento, no por un pan que perece, sino por un pan de vida eterna y que dura. ¿Ya? Y ese pan ha bajado. Entonces dice, ellos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Ya? Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que nosotros podamos vivir conforme a eso. Esa es la justicia de Dios, que nosotros podamos vivir conforme a eso. ¿Cuál? Lo que está diciendo el Señor. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado, refiriéndose en ese momento nuestro Señor Jesucristo a Él mismo. Pero ¿por qué dice el Señor? Pero es que eso de creer en el Señor es tan fácil. Pero entonces la salvación es fácil, porque decir,
Como nos enseñan hoy los hermanos protestantes, te encuentran por la calle, ven y oremos, alza tus manos, di que crees en el Señor, que te arrepientes de los pecados, ya tú eres salvo, estás escrito en el libro de la vida y listo, vamos para el cielo. No, hay que saber analizar qué significa cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que ustedes crean en el que Él ha enviado. ¿Y por qué dice nuestro Señor Jesucristo que crean simplemente en Él? En ese momento nuestro Señor Jesucristo le dijo que crean en Él, porque recuerden que en ese momento cuando llega nuestro Señor Jesucristo, las autoridades de ese momento, el sacerdocio de ese momento, no lo reconocía como el Hijo de Dios. No lo reconocían como el Mesías. Y mucha gente de Israel no lo reconoció como el Mesías. Y en ese momento Él era Dios en la tierra. Pero Él se vino y se mostró como Hijo. Porque Dios es Padre en el cielo. Viene y como gota se divide. Entonces una gota en el cielo como Padre, otra gota en la tierra como Jesús, como el Hijo. ¿Ya? Como el Hijo. Entonces es el mismo Dios quien viene y se presenta en la tierra, pero es quien, el Hijo. Entonces se presenta y se da como el Hijo. Entonces, a ellos en ese momento, creer en Él era la máxima acción de fe que tú podías tener. Hoy no, porque ya hoy muchos hoy ya les hablan de Jesucristo. Dice, bueno, sí, creemos en ese que me está hablando. Pero entonces, ¿qué, en el día de hoy, qué significaría creer en Él? Porque ya no estamos en la discusión de ese tiempo, de que ellos tenían que creer. Bueno, sabemos que ahora Él es el Mesías. Ahora, ¿qué significaría el día de hoy creer? Pues creer verdaderamente no es simplemente decir, creo que hay un Dios. No. Si tú crees que verdaderamente hay un Dios, significa que tienes que creer que Él nos ha dado, nos ha indicado una ruta y una acción. Recuerda que el Señor dijo, hay dos caminos, un camino ancho y un camino corto. Cojan por el camino corto, que es el que los lleva a la eternidad, a encontrarnos nuevamente, porque yo me fui a prepararle a usted un lugar en el cielo. Entonces, si yo creo en Jesús, entonces yo tengo que comenzar a practicar. Si yo creo en Él, creo en las promesas. Entonces, nada sirve decir, yo creo en el Señor, que Él existe, que hay un Dios en el cielo, pero yo decido vivir mi vida como a mí me gusta. Entonces ahí tú no estás cumpliendo la justicia, no estás viviendo según la justicia y aplicando la justicia. Porque la justicia de Dios es que nosotros podamos llevar esa vida, ¿para qué? Para que muchos otros también vengan a Dios. Entonces eso es lo que significa creer en Él. Si yo creo en Él, debo creer en esas promesas y en lo que Él nos ha mandado. Y Él nos dijo, renuncien al pecado, renuncien al viejo yo, renuncien al mundo. Todo lo que nos enseñó. Entonces tenemos que practicar eso. Eso significaría hoy creer en eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo en ese momento comienza el evangelio donde la gente lo busca. Y Él se fue a orar en la noche después que multiplicó los panes y les dio para comer. Porque la palabra de Dios dice que ellos comieron tanto que se saciaron de tanto comer y sobró. O sea, imagínense que se saciaron de tanto comer y sobró. Señor, después de todo eso, manda a recoger. Se llenaron 12 canastos con lo que sobró. Y el Señor se fue a orar. Como hacía, se metía en la noche a orar. En la mañana temprano, cuando salió y pasó al otro lado, se los encontró. La gente buscándolo. Y cuando lo vieron, Señor, ¿en qué momento te fuiste? Te estábamos buscando. ¿Qué te nos hiciste? Jesús les dice, yo de verdad les aseguro que ustedes no me buscan a mí porque crean en mí o porque crean en los milagros que yo he hecho. Ustedes me buscan, ¿por qué? Porque el Señor les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas.
sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y eso es lo que hoy sucede tristemente dentro del cristianismo. Ese es el gran problema hoy del cristianismo. Y aquí me voy a centrar es en el cristiano. ¿Dónde está? No importa de cualquier denominación. Tristemente hay muchas denominaciones y solo debería existir una, porque una sola es la iglesia que Dios creó y es la católica. Porque así Dios lo confirmó mediante su elegido, que lo llevó a su presencia y le reveló. ¿Hay errores en la iglesia católica? Sí. Curas homosexuales, curas pederastas, curas corruptos, sí los hay. Pero hay otros que no, que están en intención sincera de buscar a Dios. Y Dios mira que el pueblo de Israel habían hombres que murmuraban contra Dios, que se levantaron contra Dios. Muchos hombres hicieron lo contrario de Dios y cometieron hasta idolatría. Y Dios no cambió su pueblo. Porque Dios no va a exterminar a todos por algunos, ¿no? Entonces, así como hay una cantidad de sacerdotes así, hay otros que están en busca. Entonces, Dios en honor a eso, ¿qué pasa? No va a acabar su obra majestuosa. Dios va a transformarlo. Llegará el momento, porque eso es lo que Dios le ha revelado a nuestro hermano. Va a transformar el sacerdocio y nosotros no deberíamos juzgar. Pero si yo me doy cuenta que ese sacerdote está haciendo lo que es incorrecto, pues yo simplemente voy donde otro, porque te voy a decir una cosa, parroquia y sacerdote lo que hay es muchísimo. Es una bobada decir que porque ese de en la parroquia donde yo voy es homosexual, entonces, bueno, yo no voy ahí, voy a donde el otro. Y voy y le digo, sacerdote, lo que usted está haciendo no es grato a Dios, porque yo también puedo tener la autoridad para dirigirme y denunciar que lo que está haciendo no es grato a Dios. Pero no está bien eso de coger y dividir, que es lo que están haciendo los pastores, coger y cada quien formando su rancho aparte. En una esquina, una iglesia, en otra esquina, otra iglesia, y allá cada quien interpretando como quiere. Y eso es lo que trae más división. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy dentro de lo que es el cristianismo esto? Dice que buscan al Señor no por lo que es Dios, no por lo que es un Dios que es Padre, que quiere que estemos junto a Él, que lo cumplamos a Él. Buscamos a Dios hoy, ¿por qué? Porque tenemos necesidad. Así como estas personas vieron a Jesús, Jesús les dijo, ustedes no me buscan a mí porque vieron señales milagrosas, ni me buscan a mí. Buscan es que yo les sacie el pan. Las personas hoy en día no buscan a Dios con sinceridad de corazón. Y por eso el Señor dice, sus labios me alaban, me oran, pero sus corazones están tan lejos de mí. Porque buscamos a Dios hoy simplemente para que nos dé ¿qué? El carro, el trabajo, la casa, para que sáneme de la enfermedad, para que me quite este mal. Si me están persiguiendo, que me quite esa persecución. Si tengo a alguien que me está afligiendo, que me quite la aflicción. Buscamos a Dios para todas las necesidades que tenemos. Ahora, no es problema. Bueno, pero entonces yo no le puedo orar si Él ha dicho que le oremos a Él si tenemos necesidad. Sí, podemos. Pero es que si ese es el motivo por el cual tú buscas a Dios, ahí está el problema. Ese no debe ser el centro por lo cual tú buscas a Dios, y Dios conoce los corazones. Y lo peor es que hay personas que intentan engañar a Dios. Y eso es lo peor. Eso es peor que lo que hicieron. Tratar de engañar a Dios. Y tristemente hoy estamos haciendo eso. No buscamos a Dios con sinceridad de corazón. Buscamos a Dios porque tenemos una necesidad. Y hoy los exhorto para que ustedes busquen a Dios por amor. Busquen a Dios porque es la mejor forma de tener una vida llena de alegría, de gozo, de tranquilidad y de paz. De poder tener una vida sobrenatural, un acercamiento con Dios. De poder irnos por el camino que Dios nos ha marcado. ¿Ya? No debemos buscar a Dios simplemente por la necesidad. Hay personas que le oraron tanto a Dios por un empleo. Y eso, mejor dicho, los veía ustedes en esa crisis económica, que iban todos los días a misa, iban a donde los invitaban. El día que consiguieron el trabajo, chao Dios, no volvieron más. Hay personas que por una enfermedad, un familiar, un hijo, el papá, la mamá, la esposa, no sé, estaba enferma, y eso hacían cadena, oración,
pagaban misa, que no deben pagar misa para absolutamente nada, pagaban a pastores. Hay personas que son católicas y van y le meten que vayan todos los pastores, que vayan y le pagan. Usted no debe pagar por ningún tipo de oración. Y iban y contrataban sacerdotes para que vayan y le oraban y todo eso, y el día que se sanó, se acabaron esas visitas al Santísimo, se acabaron esas Eucaristías, se levantaban en las madrugadas a orar, leían la palabra de Dios, se sanó la persona, consiguieron el trabajo, se acabaron las lecturas de la palabra, se acabaron las oraciones, se acabaron las idas a la iglesia, ya no le dan gracias a Dios, se levantan y no le dan ni gracias a Dios. Esa es la realidad hoy del cristianismo. Ese es el resumen hoy. Esta palabra resume hoy lo que es el cristianismo. Ustedes no me buscan a mí. Si Dios estuviera hoy diría, ustedes en realidad no vienen a las iglesias porque me busquen a mí. Ustedes buscan es por la necesidad que tienen, por el pan. Y el pan hoy sería ¿qué? La necesidad que tienen. Por un trabajo, para que le sane la enfermedad, para que le quite la persecución, porque no se me abren puertas, porque quiero esto, porque no tengo la casa, porque no tengo el carro. Tantas peticiones. Pero en realidad, y también suceden otras, que cuando no lo consiguen, se demora mucho, que también se aburren. Dios no me dio nada. Eso que va, uno se pone a orar y Dios no le da nada. Entonces, o sea que tú no buscabas a Dios, tú buscabas era simplemente obtener eso. Por eso, ojo, hermanos, los exhorto para que ustedes hoy, ojo con tratar de engañar a Dios. Dios conoce las intenciones de cada uno de ustedes. Busquen a Dios con sincero corazón, con un corazón contrito y humillado, con deseos de eliminar ese viejo yo que acabamos de hablar y ser renovados en ese nuevo yo, que eso es vivir en la voluntad de Dios. Y sobre todo, el Señor lo dijo aquí, ¿qué es vivir? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Jesús les dijo, que crean en el que Dios Padre ha enviado. Ya les expliqué qué significa creer en el que Él ha enviado. ¿Qué significa creer hoy en día en el Señor? Vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. Dios nos ha llamado a volver a Él. Y para eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso en este tiempo, para salir del error, envió a su elegido, a su siervo. Porque en medio de tanto caos y equivocación, Dios tomó esta última arma. Del año 2000 la última trompeta ya sonó. Ya está sonando la trompeta. Para aquellos que quieran conocer sobre esta última trompeta, ustedes se van a Facebook y pueden buscar Francisco Restrepo para que lo conozcan. Esta persona, ahí está el testimonio de él, de lo que le sucedió con el Señor. Lo contó precisamente el domingo pasado. Ahí está el testimonio de lo que le sucedió con el Señor y cómo Dios lo ha tomado y Dios le habla y le ha indicado para qué, para corregir sobre todo los errores que hay en su iglesia y lo que estamos practicando los hombres de la tierra. Porque verdaderamente andamos equivocados con Dios, lejos de Dios. Estamos creyendo, mire, estamos tan mal que Dios ha dicho, por medio de nuestro hermano nos ha dicho que hoy no están entrando las personas directamente al cielo. Las personas se mueren. Y hace muchos años, el Señor dice, hace muchos años, o lo que les voy a decir, hace muchos años que no ha entrado una persona directamente al cielo. Imagínense cómo estamos nosotros de mal con Dios. Que no hay ni un espíritu, ni un alma que merezca entrar directamente al cielo. Las personas se están quedando divagando en los abismos de oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos llevando una vida tan lejos de Dios. Andamos en la confusión y lejos de Dios. Lejos de ese amor de Dios, de esa entrega sincera. Estamos viviendo en ese yo viejo todavía no estamos siendo renovados. Y por eso las personas hoy mueren. Es más, hoy las personas están muriendo, están en el lecho de muerte y no están buscando en el arrepentimiento en Dios. Están todavía pensando en la herencia, bueno. Yo recuerdo, para contar, no es bonito eso, pero uno le da tristeza a eso. Recuerdo que cuando mi papá estaba muriendo, él nunca pensamos que iba a morir ese día, porque fue un evento fuerte, porque él no venía enfermo, fue algo que sucedió ese día, se complicó y murió. Pero no se esperaba, porque él salió de mi casa
ese día totalmente normal como todos los días. Le dio un dolor en el pecho, allí hubo una isquemia, un aneurisma y se complicó y murió. O sea, eso fue cuestión de 5 de la tarde, 9 de la noche. Pero lo que quiero decir es que en medio de esa situación donde tú estás complicado, porque ya está en un momento complicado, yo entré a hablar con él y recuerdo que yo hablando con él, una de las cosas cuando ya yo me iba a despedir de él, le dieron hasta una cuestión de oración para que él hiciera una oración. No la quiso hacer, lo que me la dio fue a mí. Yo fui quien pude hacer una oración por él y me la dio fue a mí. Y yo recuerdo que la palabra que me dio fue: esté pendiente, cierre las puertas del patio allá para que, o sea, era pendiente a la casa. Si la casa estaba asegurada, si la casa estaba cerrada, si se le iban a meter los ladrones o no. Así están las personas hoy, se están muriendo, están en el lecho de muerte al final y están todavía preocupados en las vanidades del mundo. Y por eso hoy las personas están muriendo y no están entrando al reino de los cielos. Este man es loco y exagerado. Pues así se lo ha revelado el Señor a su Hijo. Muy pocas personas, hace muchos años, que las personas mueren y no están entrando directamente al cielo. Se están quedando divagando en los abismos de oscuridad. Por eso, ojo, espero que ustedes hoy comiencen a buscar al Señor con sincero corazón. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? O sea, que Él era el que había enviado el Padre. Él le dice: ¿cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces se refería a ese pan que baja del cielo y da vida al mundo, es Él. Tanto el pan del antiguo tiempo les dio vida al pueblo de Israel, como Él como pan le está dando vida a aquellos que van en Dios, que van en Dios. Entonces, dice: porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces, el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Al principio habíamos hablado de que había un pan espiritual. Nuestro Señor Jesucristo es un pan espiritual porque ese nos entrega como un pan espiritual. O sea, Él es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre, pero también es el pan. Y lo recibimos en la Eucaristía. ¿Por qué es importante recibir la Eucaristía? La Eucaristía no es algo simbólico, es algo sumamente importante, porque mira lo que está diciendo aquí: porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Y dice: bueno, entonces, ¿cuál es ese pan? Y tú le preguntas a los protestantes: ¿cuál es ese pan que hablan allí? Y dice: no, pero es que ese pan es la palabra de Dios. Jesús lo que está hablando es de un pan espiritual que es la palabra de Dios. No, señor. Si usted lee el capítulo 6 de Juan y se va hasta el final, Jesús dice: mi carne es verdadera comida. Entonces ahí es donde ellos entran y todavía ellos no han podido. Ahí es donde se da cuenta uno que le falta Espíritu Santo, porque todavía no han podido comprender ese misterio tan grandioso. Cuando Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en el día de la última cena les dijo: partió, dio la bendición, dijo: tomad y comed, todo es de Él, porque este es mi cuerpo. Porque este es mi cuerpo. Entonces ahí está diciendo que es su cuerpo. Mira que cuando Jesús dijo ese discurso, la gente se fue loca. Había una cantidad de gente que les dio de comer pan, porque estamos hablando de este momento. En este capítulo, para resumirle, en este capítulo la gente viene de comer ese pan que es multiplicado. La gente sigue buscando a Jesús. Jesús le dice: ustedes no me buscan a mí
por quién soy yo y porque les he dado. Ya, les he dado. Ustedes me buscan a mí porque yo les he dado pan para saciar. Pero él le sigue dando un discurso, le dice, ustedes no trabajen por ese pan que perece. Pero le dice, pero aún así hay un pan que ha bajado del cielo y le da vida al mundo. Y él después les dice, yo soy ese pan y ustedes tienen que comer de esta carne. Quedaron todos como que, ¿qué? Nos vamos a ver nosotros caníbal. ¿Cómo que te vamos a comer a ti? Y la gente se fue. Si leen todo el capítulo 6 al final, pues van a quedar como que, ¿cómo así? La gente se fue. Usted lee el capítulo, la gente se fue. Es más, los apóstoles que estaban alrededor de él quedaron como que sorprendidos. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también dudan? Váyanse con ellos, no los necesito. Ahí es donde Pedro dice, ¿dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero el Señor les dijo ahí, mi cuerpo es verdadera comida. Y en la última cena les dijo, este es mi cuerpo. ¿Cuál? El pan que por la bendición se convierte en ese cuerpo. Por eso cuando yo voy a la Eucaristía, yo no estoy recibiendo un pedazo de pan, yo estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Ahora, el Señor se da para ser alimento. Ahí el Señor se está dando como un alimento carnal, un alimento que es material y espiritual. Porque tú estás recibiendo un pan material, pero también se vuelve espiritual. Y para ello puedo decir, yo tengo testimonio. Un día le dije al Señor con fe, por el poder, Señor, tú que te manifiestas allí, que al recibir esta comunión, Señor, se alivie tenía un problema, un malestar en mi cuerpo, y al recibirlo, fui sano de eso. Y por eso yo les puedo testificar lo que es la Eucaristía, el poder de la Eucaristía. Aparte que la Eucaristía es el sello del Cordero. La Eucaristía es el sello del Cordero, pero puedo testificar de la grandeza del Cordero. Recuerdo también cuando le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que tú te manifiestes en un pan? Y el Señor, recuerdo que el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿no fui yo acaso capaz de hacer bajar maná del cielo? ¿No fui yo el que hice brotar agua de una roca? ¿No fui yo el que abrí el mar? ¿Cómo no poder hacer eso? Lo que pasa es que nuestra mente está limitada. Y esa es una revelación, poder comprender eso. Entonces, el Señor se nos entrega en la Eucaristía como cuerpo. Y ahí recibimos nosotros. La Eucaristía entonces es el sello del Cordero. Y recibimos ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si tú la recibes con fe y en gracia con Dios, órele al Señor. Y eso se puede convertir para ti en medicina de sanación. Lo que pasa es que mucha gente hoy la está recibiendo como algo mecánico, porque así nos enseña la tradición. Pero la Eucaristía, ese cuerpo que consume, es algo mucho más grandioso. Pero Dios también ha querido muchas formas de ¿qué? De alimentarnos. Porque Dios no se preocupa simplemente, Dios también está preocupado de ¿qué? De que sus hijos tengan el pan material, porque a Dios también le interesa en que tú tengas el pan material. Por eso nos enseñó en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó a pedir al Padre. Por eso es importante la oración del Padre Nuestro. Danos el pan de cada día. A Dios le interesa que tú tengas el bienestar material, pero sobre todo el bienestar espiritual. Y nos ha dado la Eucaristía, uno, como ello, y dos, su santa palabra. Su santa palabra también para nosotros es un manantial de vida. ¿Sí? Él es la roca. Y recuerde que si tú tocas esa roca, abre manantial. Si tú tocas a Dios con tu corazón, con un corazón contrito y humillado, con una oración sincera y búsqueda sincera a Dios, tú haces que Él, que es la roca, brote esos manantiales de su corazón y lleguen a ti. Como lo dice en una famosa cita bíblica. El que al final dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, porque Él se hace
para que el que tiene hambre, ahora esa hambre no se refiere a una hambre material, una hambre en el cuerpo. Hoy en día hay muchas personas que tienen hambre y sed, pero no saben que esa hambre, muchas personas no saben que lo que están viviendo hoy en día en su vida, tienen agonía, tienen confusión, tienen tristezas, tienen ansiedad, tienen una vida desordenada y dentro no saben lo que tienen. En realidad lo que tienen es hambre y sed. A veces dicen, le llaman existencialismo. Hay algunas personas que le llaman existencialismo. No, lo que pasa es que tu espíritu está gimiendo hacia Dios. Tu espíritu está débil, tu espíritu gime, necesito comer, necesito beber. Pero ¿qué hacen los hombres? Van a comer de un pan que está y a beber de esos manantiales pútridos, como dijo el profeta. En vez de beber de los manantiales de vida y saludables, van a beber de manantiales pútridos de este mundo, que lo lleva a hundirse más. Pero el Señor, Él dice aquí, el que viene a mí, dijo, el que viene a mí ya no tendrá hambre. Lo que tú tienes por dentro, a veces si tú hoy, hermano, muchas veces tienes una confusión en la vida que no sabes ni lo que tienes por dentro y es una agonía y no encuentras satisfacción y es tristeza y es ansiedad y no sabes, y aún teniéndolo todo, porque también hay personas que puedes tener tú una agonía porque tienes muchas necesidades, pero hay muchas personas que tienen resueltas muchas necesidades y viven todo eso. Lo que tú tienes es hambre y sed en tu espíritu. Tú lo que necesitas es de Dios. Dice, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él va a saciar tu hambre y saciar tu sed. ¿Cómo lo sacia el Señor? Ojo, la Eucaristía es uno, la oración es otra y la palabra. Ahí tiene ese trío. Cuando usted comulga, cuando usted ora y cuando usted coge la palabra de Dios y la reflexiona, ahí usted está alimentando y usted no tendrá más hambre ni tendrá más sed. Ya usted no vivirá eso por dentro, esas angustias que uno a veces ni saben qué son. Se debe a eso, que su espíritu está padeciendo, tiene hambre y sed de Dios. Y el Señor es ese pan y ese manantial que ha bajado del cielo y se ha quedado en nosotros y necesita en nosotros simplemente la fe. Búscalo en la Eucaristía, Dios se ha quedado allí. Búscalo en la oración, que Él también ahí entra a tener comunión contigo. Y búscalo en su palabra, que es otra forma también de actuar. Espero que esta palabra te pueda edificar y transformar tu vida. Dios te bendiga.